darse algunas ocasiones para suspender el debate del día de hoy. En primer momento vamos a ver imágenes también de lo que ocurre en Palacio Legislativo, pero en los exteriores, donde se producen también algunas movilizaciones a favor y en contra de la vacancia. Está con nosotros aquí en los estudios Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, para acompañarnos en el análisis. Muy buenas noches, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido una jornada, decía yo, bastante acalorada, bastante intensa, que ha dejado claro el enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Hubo de todo, hubo suspensión del debate en un momento, hubo carteles contra los que la presidenta del Congreso pidió en algún momento se pusiera orden, una defensa frágil del presidente en un día complejo para él, cuando de pronto el señor Pacheco y los sobrinos del presidente están como no habidos de la justicia. Todo esto en un solo día. Bienvenido al programa de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que sí, hay que añadir a lo que tú acabas de decir, esta introducción mala, digamos, de lo que está pasando el día de hoy. Hay que rescatar, yo creo, la defensa del señor Palomino, del doctor Palomino. No creo que ha sido bastante buena dentro de las circunstancias, por supuesto. Creo que ha hecho una buena exposición, es un jurista muy renombrado y por lo tanto me parece que ha hecho la mejor defensa que podía hacer. Me parece que ha sido mejor defensa que ha tenido un presidente en las últimas mociones de censura o de vacancia que han habido en el Perú en los últimos años. Así que yo creo que eso hay que rescatarlo. Sin embargo, evidentemente los argumentos de Perú Libre han sido muy pobres. Las que han querido defender al presidente han sido argumentos muy pobres, buscar la unidad, la gobernabilidad, pero la gobernabilidad no se puede fomentar si no hay fiscalización, si no hay ética, si no hay moral, si no hay buenas costumbres, si no hay buenas designaciones, si no hay buenos ministros. O sea, ahí no hay gobernabilidad, evidentemente. Todo eso era parte de la moción de vacancia, pero el abogado se apoyó en algunos argumentos cuando estamos viendo imágenes para que el público se ubique. Esto es parte de los incidentes que comentábamos, ahí usted lo puede ver también en el monitor, este letrero que colocó una congresista, Vivian Olivos, de Fuerza Popular, y que provocó inmediatamente el reclamo airado de la bancada que se encontraba enfrente, del oficialismo, ¿no? Ante esto se produjo una suspensión del debate, una llamada de 5 minutos para poner un poco de orden, y luego también otro momento incómodo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los gritos que se suscitaron, ¿no? La congresista Moyano versus la congresista Elizabeth Medina, que se decía cada una lo propio. Una defendía el derecho de poner el letrero, la otra le reclamaba esto como parte de una ofensa, ¿no? De una violencia. Y bueno, vamos a ir analizando la defensa que hizo, como usted ha mencionado, el abogado del presidente, el doctor Palomino, pero tenemos a esta hora de la noche un enlace desde el Congreso de la República con el almirante Jorge Montoya, que ha sido el principal impulsor de esta moción de vacancia, congresista de Renovación Popular. Almirante, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Buenas noches, Víctor Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, almirante. Decía Víctor Andrés García Belaúnde aquí en los estudios que la defensa del abogado no había estado mal, es decir, los argumentos esgrimidos por el abogado del presidente no estuvieron mal cuando habla, por ejemplo, de una investigación penal que involucra, o de una investigación fiscal que involucra a otras personas, pero que todavía no hay o no existe una vinculación directa o una prueba fehaciente de que el presidente haya cometido delito. O, por ejemplo, cuando dice que se cuestiona la designación de ministros, pero el abogado dice con razón que la oposición le otorgó, o que el Congreso, como colegiado, le otorgó el voto de confianza a los gabinetes de Bellido, de Mirta Vázquez y finalmente al de Aníbal Torres. ¿Cuál es su respuesta frente a esta crítica? Que el abogado se equivocó de foro. Él pensaba que estaba en una corte de justicia y no en un foro político como es el Congreso. Las cosas que ha dicho él las ha manejado de esa manera que le digo. Para mí, una mala defensa desde el punto de vista político que debió darla. En la designación de los ministros se critica la calidad moral de cada uno de ellos. A eso nos hemos referido cuando hemos dicho que él no sabe nombrar personas idóneas en esos cargos. Y todos los ministros que han sido interpelados han tenido prontuarios, no currículum. Correcto, entonces, pero al Congreso se le reclama, el almirante. abogado lo confunde y se lo lleva al tema jurídico. Entiendo, pero
Al Congreso se le reclama, por ejemplo, la demora en el control político, la demora en la censura de los ministros, el voto de confianza a gabinetes que luego resultaron impresentables y que además gabinetes que traían a esos ministros prontuariados que usted acaba de mencionar. ¿No hay una corresponsabilidad allí en la situación que hoy estamos enfrentando como país? En los que han votado por la confianza, sí, nosotros no hemos votado por la confianza en ningún momento desde que tomó el gobierno. Hemos votado en contra de la confianza y nos hemos mantenido en nuestra línea de política recta, no la hemos cambiado. Correcto, pero es una responsabilidad del Congreso. Finalmente las fuerzas en el Congreso no se ponen de acuerdo para ejercer ese control político que se le reclama. Y esto va en perjuicio. La población quiere que se vayan todos. 8 de cada 10 peruanos dicen que si el presidente es vacado, algo que aprueba más del 50%, si eso llegara a pasar, también debería convocarse a elecciones generales que incluyan presidente y Congreso. Fíjese, Mamila, yo no pienso así. Yo pienso que debe ser elecciones presidenciales en todo caso. Pero hay un tema que tenemos que aclarar, ¿no? El Congreso está conformado por 130 congresistas. Cada uno es dueño de su conciencia y de sus votos. Pero se maneja por votos el Congreso. Los resultados lo dan los votos. Y si no se tiene la mayoría, así uno tenga la razón, pierde, ¿no? Hoy día, por ejemplo, han habido 2 votaciones con las cuales nosotros no hemos estado de acuerdo definitivamente. Una era que los ministros entren a hablar, ¿no? Y la otra, recibir a lo de la OEA. Mi posición ha sido en los 2 casos negativa, que no se puede aceptar a la OEA y que los ministros no deben hablar. Sin embargo, ganó la otra moción por el número de votos y eso no significa de que todos estemos mal. Hay responsabilidades compartidas, sí, es correcto, pero estas son responsabilidades individuales de quienes conducen esto. Pero, de acuerdo, congresista, pero le hablo como lo que supone el Congreso, es decir, como poder que contrarresta al Ejecutivo y, le repito, el control político. ¿No fue una provocación que estuvo de más la colocación de este cartel que decía vacancia ya? ¿Cómo analiza eso? Puede ser que haya sido una provocación de más, pero estuvo puesto un buen rato y eso lo puso Fuerza Popular. Después de eso hubo reunión de voceros y en la reunión de voceros se acordó que no se va a permitir poner carteles de ningún tipo a partir de ese momento en adelante. De acuerdo. Usted ha impulsado o ha dicho que su agrupación política, el partido que usted integre, del cual es vocero en el Congreso, va a impulsar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres. ¿Cuál es la causal, las razones para ello? El mentir con relación al adelanto de elecciones. Hemos pedido que nos remitan las actas del Consejo de Ministros para comprobar si realmente figura ahí la autorización para que hagan esa propuesta. Estamos esperando que nos las entregue para poder proceder, si es que es correcta la apreciación que tenemos. ¿Es un pedido de interpelación? ¿Es una moción de interpelación o de censura? Y si ya tienen los votos, le pregunto. Yo creo que si es una mentira, yo creo que eso es algo fragante que se puede probar y deberíamos ir a la censura, me parece. ¿Y cómo van los votos hasta el momento para presentar esto? No hemos hecho ninguna corrida porque hasta ahora no tengo las actas que las hemos pedido al Consejo de Ministros para tener la prueba. ¿Eso significa que ya la oposición asumió que hoy no se vacará al presidente? ¿Al presidente? El presidente sí. Depende del número de votos que se tenga. Correcto, pero le pregunto. No, hasta el momento yo le podría decir que estamos más o menos parecidos a la admisibilidad. Correcto. Entonces, digamos, se tendría una votación parecida a la cantidad de votos que impulsaron darle trámite, pero no se llegaría a los 87, a eso me refiero. Si usted está pensando ya en una acción de control posterior, quiere decir que hoy el presidente salvaría este pedido de vacancia del Congreso. Podría ser, no lo sabemos, ya falta poco tiempo para hacerlo, tiene que votarse antes de la medianoche, porque es hoy el último día de plazo. De acuerdo. Muy bien, almirante Montoya, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos. El debate continúa en el Parlamento. Gracias, hoy se decide. Gracias. Y antes de Víctor Andrés de seguir conversando con usted, quería pasar a recordar parte de lo que dijo el presidente Castillo en su alocución. Una alocución muy breve. El presidente dijo
durante 10 minutos lo que tenía que decir y luego se retiró del Parlamento y dejó encargado a su abogado a pesar de la invitación que le hiciera la mesa directiva. Pero parte de lo que dijo fue esto. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción en debate solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento. Se relata hechos que tienen que ver con la actuación de otras personas. En la moción se menciona casos en los cuales los participantes son terceras personas. Pregunto, ¿cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Es como si Paula cometiera una falta y se le sanciona a Elena. Es que la moción se ha elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos, tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad. Todo su relato se basa en versiones de ciertos medios de comunicación. Señores congresistas, les pido, voten por la democracia, voten por el Perú, voten en contra de la inestabilidad. Eso es parte de lo que dijo el presidente de la República, Víctor Andrés García Belaunde. Bueno, el presidente no reconoce nada, además él dice, no se me puede achacar cosas que han hecho los terceros, o sea, acepta las cosas, los delitos, las trafas, los chanchullos que han hecho los terceros, pero esos terceros son sus terceros. Él los nombró. Claro, pero dice que no hay elementos probatorios hasta el momento. Pero si hay $20.000 en el baño de su secretario que está al lado de su despacho, bueno, pero además los jueces están creyendo que hay indicios. Hoy día la fiscal anticorrupción... Acá tenemos, este es el documento de la Fiscalía, precisamente yo lo iba a leer, así es. Bueno, ahí está implicando al presidente y a 11 más. Lo que dice textualmente la Fiscalía, y eso lo comparto con usted y con el público, dice lo siguiente: la obtención de la buena pro Consorcio Puente Tarata 3, que esa es la obra en particular sobre la que trabaja esta fiscal, dice, habría sido también el resultado de las gestiones ilícitas de Villaverde García, Samir Villaverde, el empresario que ha sido detenido. A los que no se pudo detener porque no se encontraban en sus domicilios era ni al secretario o exsecretario Bruno Pacheco, ni a dos sobrinos del presidente de la República. Pero aquí lo dice, ¿no?, que en septiembre de 2021 había ofrecido al señor Pasapera un listado de obras a ser adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Villaverde, dice la fiscal, sería el operador del presidente de la República, Castillo Terrones, y su labor habría consistido en contratar, contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados con dichas obras, logrando sean favorecidos con obras convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acciones que se habrían producido desde que el señor Castillo Terrones asumió la presidencia de la República y desde la designación como ministro de Transportes y Comunicaciones de Juan Francisco Silva Villegas. Textualmente, el documento de la Fiscalía. O sea, ¿Basta una investigación fiscal para vacar a un presidente? Bueno, yo creo que sí, porque acá no se trata de, acá la gente ha hablado, los que han hablado en defensa del señor Castillo, que no hay condenas. No se requiere condenas. Lo que ha dicho el congresista Montoya tiene razón. Esto no es un juzgado, no es un juicio oral, es una actuación fiscalizadora, controladora del Parlamento, que es una institución totalmente política. O sea, hay gente que se le ha vacado por iguales motivos. En el Perú, por ejemplo, si hacemos un poco de historia, las vacancias, que se pueden considerar como tales, la primera de ellas, de Ribagüero en los albores de la República, por hablar con el ejército realista, y él era patriota, digamos, fuera. Luego, el año 1914, el presidente Billinghurst, eso la gente no lo ha recordado, entre los motivos que fue vacado por el Congreso, es porque él pretendía postergar el plebiscito de Tacna y Arica para que Tacna y Arica, que ya venían demorados su plebiscito y su referéndum, se postergue hasta el año 35, cuando debía haberse hecho
30 años antes o 40 años antes. O sea, todo ese tipo de tratativas de un presidente tratando de postergar un plebiscito para que Tacna y Arica vuelvan al Perú, causó también parte de una vacancia. Qué casualidad que ahora la vacancia también, o la moción de vacancia, está referida a un tema vinculado a ese mismo problema, o sea, al mar de Bolivia, que lo perdió a raíz de la guerra con Chile. Entonces, es decir, elementos... Se refiere al elemento este que... De extranjero. Claro, a Un las elemento, declaraciones de así Castillo con Rincón en CNN. Por supuesto que sí. O sea, aquí estamos hablando que las tres vacancias más importantes históricas que conocemos, aparte de, bueno, Fujimori se fue y se fugó, pero en fin, y Kuczynski renunció antes, y bueno, y Vizcarra no tuvo nada que ver con el tema externo, digamos. Pero las tres otras vacancias que he mencionado están vinculadas a soberanía. Correcto, pero el abogado ha dicho que el presidente nunca mencionó cesión de soberanía y que las declaraciones en CNN fueron sacadas de contexto. Pero en Bolivia empezaron a celebrarlo. En Bolivia aplaudían. En Bolivia estaban invitando al presidente para que vaya. Ajá. O sea, en Bolivia ya había mociones y proyectos de leyes para fijar cómo iban a hacer esa negociación para salir al mar. Soberanamente, evidentemente. Entonces... No, yo creo que el daño que se hizo es tremendo. Tú no puedes jugar con la soberanía del país, tú no puedes jugar con los límites del país, tú no puedes jugar con los sentimientos y con las penas y desgracias que sufrió el Perú tantos años por una guerra infausta en la cual el país acabó destruido. Eso no se puede aceptar. Entonces yo creo que aquí sí, lo que sí tiene razón el señor Montoya y también de alguna manera el abogado del señor Castillo, es que acá hay una incoherencia. En el sentido de que tú le das confianza a todos los ministros, le das confianza a 3 o 4 gabinetes y resulta que ahora te tienes que dar abajo al presidente. Bueno, sí, pues, entonces, ¿cómo te doy confianza? Hace un mes y un mes después presentas una moción de vacancia. Ese sí es una incoherencia, pero en todo caso no tiene por qué invalidar la misma moción de la vacancia, ¿no? Muy bien, le cuento que ya tenemos enlazada también